A veces en el matrimonio es importante relanzar el deseo. Imaginémonos en el lugar de una mujer casada, en un matrimonio que ya lleva algunos años de casados, y que, bien, ella un día, imaginémonos que esto ocurrió en tiempos donde la gente podía ir a un restaurante a la noche, que ocurrió en tiempos más amables que, que los que transitamos ahora, y donde ella, bien, quiere pasar una noche romántica o una noche divertida con su marido, y bien, él llegó de trabajar, pongamos que es un viernes a la noche o un sábado, y entonces ella, me parecen cartelitos. Ella le dice de salir a comer afuera. Y él dice, como vos quieras, a mí me da igual. Ya, con eso ya estoy introduciendo el tema, eh, de, el tema que quiero tratar con ustedes. Él dice, a mí me da igual quedarme, me da lo mismo salir, digamos, no le pone mucha onda. Más bien es cero onda, porque no es onda. Yo preferiría quedarme en casa. Cierta cosa un poquito cortamambo. Y entonces ella le dice, bueno, pero ¿te gustaría ir a algún lado en particular? Me da todo lo mismo a mí. Vamos a donde vos quieras. Bien, entonces ella dice, vamos a tal lugar. Y él pone una objeción. Imaginémonos en el lugar de ella, ¿no? Imaginémonos todos, seamos varones, mujeres o lo que sea, imaginémonos en el lugar de esta buena señora, que él dice lo mismo cualquier lugar, y cuando ella dice, bueno, vamos a tal lado, él dice, ¿a vos te parece? Mira, a esta hora ese lugar va a estar lleno, no vamos a conseguir mesa, sin reserva, tenés que reservar con un día de anticipación, o por lo menos tendríamos que haber reservado eh, desde temprano. Y ella le dice, bueno, vayamos igual y veamos, a ver qué pasa. Bueno, vos sabés que a mí mucho esperar ahí no me lo banco, hacer fila, hacer cola. Mirá, vamos igual. Si hay una muchedumbre de gente y tenemos que esperar 2 horas, no, está bien, iremos a otro lugar, pero por ahí tal vez no hay que esperar tanto. Ah, ok, así medio bufando un poco, eh, van y llegan. Llegan y están todas las mesas ocupadas. Dice, "Ah, bah, ¿ves? Ya te dije, eh, esto vamos a tener que esperar". Viene el recepcionista o la recepcionista y dice, ya se desocupa una mesa, tienen 5 minutos de espera si quieren. ¿Quieren esperar? Les servimos algo para que sea más amable la espera. La mujer dice, bueno, mira, hay buena onda, y qué sé yo, dice, sí, bueno, pero igual, viste, hay que esperar, y no sé qué. Uf, van, se sientan, y ella espera que sea una velada agradable, es decir, que termine bien, que termine, no sé, pasando algo. Y, y entonces él, él agarra y eh, dice, bueno, a ver, hoy hay tal cosa en el menú. El menú es amplísimo, imaginémonos que el menú es muy amplio, pero él dice, ¿hay tal cosa? No, no hay tal cosa. Y dice, qué cagada. Utilizo esta expresión porque tiene que ver, no la utilizo para utilizar un lenguaje soez,
Igual de por sí soy bastante mal hablado, es decir, normalmente, pero eh, acá es pertinente hacerlo. Entonces dice, uy, me cagaron, qué sé yo, no hay esto, pero hay lo otro. Supongamos que el señor quería pescado y no había lenguado, pero había abadejo, merluza, etcétera. Es decir, había merluza negra, lo que fuera. Había todo montones de variedades de pescado. Y dice, bien, pedí otra cosa. Bueno, al final pide otra cosa y él pide el agua con gas y el mozo se la trae sin gas. Y entonces ahí ya él empieza eh, a mal disponerse, ¿no? Ah, se la pedí con gas y me la trajo sin gas. Me lo trajo a propósito. Es decir, lo hizo para cagarme. Ya, ya me cagó la noche con esto. Me cagó la noche y qué sé yo. En fin, después se fija la cuenta, y dice, uy, pero tanto nos salió. Es como, bueno, había un spot de Capusotto, no sé, del restaurante, ¿no? Es decir, uy, nos rompieron el orto. Había un spot de Capusotto que se llamaba así. Y pongamos que el señor responde a esto. Bien, cada cosa que va pasando sí, lo va fastidiando, va montando, digamos, en mala sangre, es decir, en fastidio. Qué noche de mierda esta, qué noche de mierda y qué mozo de mierda que nos tocó. Es decir, me recagó la noche el tipo. Y entonces se va enmierdando progresivamente, ¿no? Le va saliendo la mierda así por las orejas. Y utilizo también esta palabra porque es decir, muy pertinente al caso que nos interesa. Y bien, es decir, sobre el final se va creando un clima tan contrario, tan cortamambo, eh, tan de bajar el entusiasmo de la pobre mujer que lo tiene que soportar, es decir, al señor, que al final realmente es un milagro si llega a pasar algo del orden del erotismo, del orden del deseo entre los dos esa noche. Bien, esto es una breve muestra, por lo pronto para tener en cuenta que lo que en psicoanálisis se llama neurosis obsesiva eh, no es lo mismo que lo que desde la perspectiva ya desde otras perspectivas se llama trastorno obsesivo compulsivo. No es que no haya puntos de coincidencia, eh, pero no es lo mismo, porque la neurosis para el psicoanálisis, para Freud y para Lacan, no son una sumatoria de síntomas. No es una serie de rasgos que uno dice, bueno, tiene esto, lo otro, entonces tiene un trastorno obsesivo compulsivo. No necesariamente el personaje que yo acabo de describir, quizá no es un personaje, es decir, que anda contando las baldosas o que se preocupa, ¿no? Como el de la película de Jack Nicholson, Mejor Imposible, me parece que se llamaba esa película, no necesariamente es alguien que responde a ese tipo de trastornos obsesivos, eh, puede, lo puede incluir, pero es algo más amplio, más profundo, más dialéctico, que tiene que ver con una posición del sujeto, es decir, frente al deseo. Cuando Jacques Lacan dice que el deseo en la neurosis obsesiva, el deseo se plantea como imposible, lo que está queriendo decir es que justamente el neurótico obsesivo, la posición del sujeto obsesivo, sea hombre o mujer, pero no por nada di el ejemplo de un varón, tiende a aplastar el deseo, tiende a ser imposible el deseo,
tiende a ser imposible, digamos, la sorpresa. No es alguien que va a improvisar, va a ir al lugar sin reserva, ¿no? Sin planificación de la mesa, bueno, y a ver qué pasa. No estoy diciendo que esto sea típico de la neurosis obsesiva, sino que no quiere decir que un obsesivo no pueda ir a un lugar sin reservas o que no pueda improvisar ciertas cosas. A lo que yo me refiero es que lo que realmente es del orden de la sorpresa es algo que la obsesión no se lleva muy bien con eso, que tiende es decir, a evitarla, a tener las cosas bajo control. Y donde también hay una actitud de desalentar el entusiasmo, no solamente desalentar el entusiasmo propio, no mostrar su deseo, no mostrar el signo de su deseo, me da igual, me da lo mismo. Como decir, bueno, pero ¿qué deseas? ¿Qué querés? ¿No? Me da igual todo, ¿no? Entonces, pareciera como que nada lo calienta, nada lo calienta. Y por eso Jacques Lacan decía, la pregunta del obsesivo, por más vital que aparezca, pregunta es, ¿estoy vivo o estoy muerto? Pero la muerte no necesariamente tiene que ver con la muerte de morirse o de estirar la pata. Puede ser, pero en principio la muerte tiene que ver con la muerte del deseo o la mortificación del deseo. Es decir, ¿por qué uno podría decir la muerte es el no calentarse, ¿no? El rigor mortis, pero un rigor mortis que no necesariamente tiene que ser el de estar muerto, es decir, en un sentido estricto, sino ese rigor de no dar lugar a no dar lugar a la sorpresa, no dar lugar a la novedad, no dar lugar a lo imprevisto, no dar lugar a lo imprevisto, fuera de control, a eso que es tan esencial para sostener el deseo y sostener el entusiasmo. Es decir, acá tenemos un sujeto que más bien tiende a evitar que eso ocurra en él y que eso ocurra en el otro también, que eso ocurra en la pareja, en el partener. Desalienta eh, la, la- la expectativa la expectativa del partener. Es lo que en un lenguaje vulgar se llama cortamambo. No es que todo cortamambo, es decir, está dentro de la neurosis obsesiva, pero cuando Lacan habla del deseo como imposible, tiene algo que ver con esto, que es ciertamente es decir, es más complejo de lo que yo puedo desarrollar acá, es decir, en algunos minutos. Y la referencia que he hecho con estos términos groseros como la mierda y, y el tipo que dice, me cagó la noche, ¿no? Y él termina cagando la noche y cagándole la noche a su compañera. Eh, bien, ahí hay una referencia a un goce, ¿no? Detrás de la estrategia o de la disposición o del aparato neurótico que el sujeto se arma, porque la neurosis no deja de ser una estrategia de vida, hay un goce, hay una satisfacción de la pulsión, que en este caso es la pulsión anal o, como dice Freud, la pulsión sádico-anal, que sería algo que nos llevaría mucho tiempo, es decir, examinar. Sin embargo, yo voy a hacer una referencia es decir, muy breve. Primero, la referencia a lo sádico-anal es que hay cierta agresividad es decir, en esto, en el hecho de cagar, ser cagado, el hecho de llenarse de mierda, ¿no? Sí, de comer mierda, enmierdarse, ¿no? Eh, hay algo ahí con la agresividad, ¿no? Cuando se dice alguien que tira mierda, tira mala onda, tira algo que negativiza, negativiza el deseo. Bien,
hay algo agresivo ahí, que a veces algo agresivo que puede estar mm, detrás de una conducta muy políticamente correcta, muy de buenas maneras. El ejemplo que yo di, vemos a alguien que se va fastidiando, ¿no? Que se va poniendo de mal humor, pero podría ser alguien más monocorde o alguien más controlado, más diplomático, pero que nunca muestra verdaderamente su deseo, nunca muestra la hilacha, nunca se divide, podríamos decir, ya ese es un término más lacaniano, nunca se divide, nunca muestra el signo del deseo, y donde sobre todo hay una expresión que Lacan utiliza en el seminario 11, es una expresión idiomática francesa que es se faire chier, que traducido literalmente sería hacerse cagar, ¿no? Se faire chier, hacerse cagar, pero que tiene el sentido de hacerse mala sangre o de fastidiarse. Y que lo que vemos en este ejemplo que pusimos es la tendencia del sujeto a hacerse mala sangre, a fastidiarse, a arruinarse la situación, a que de repente, bien, hay dos personas en la cola, una persona, es decir, en la cola, en la fila, antes y ya, es decir, se fastidia es decir, porque tiene que esperar, o se puede fastidiar, es decir, por cualquier otra cosa, o por cualquier contrariedad. Pareciera como que su voluntad tendría que ser algo así como un decreto de necesidad y urgencia, y que si no se cumple, entonces el sujeto entra, entra a hacerse, es decir, mala sangre, es decir, a contrariarse. Esto puede tener muchas manifestaciones, no necesariamente se tiene que traducir en una conducta manifiestamente, es decir, agresiva del sujeto. Pero ahí hay, y es muy oportuna esta marcación que hace Lacan, ahí nosotros vemos cómo hay una pulsión, una compulsión, una tendencia constante, es decir, del sujeto a fastidiarse, a hacerse mala sangre, a mortificarse, y yo retendría esta palabra mortificación. De ahí vemos que la muerte no necesariamente es que el sujeto tiene que tener un temperamento oscuro, dramático, sombrío, melancólico, para que haya mortificación. Hay mortificación cuando de repente tornamos o empezamos a establecer condiciones o hábitos de vida que imposibilitan la emergencia del deseo y del entusiasmo. Y cómo esa satisfacción pulsional está al servicio de la defensa, porque es algo que Freud señala, que en la defensa contra el deseo, la defensa contra un impulso, puede conllevar otro impulso. Como hay otro impulso, como hay una satisfacción pulsional, es utilizada para impedir otra satisfacción pulsional, porque seguramente haber tenido por ahí eh, una noche, una noche divertida con la compañera y una noche que por ahí culminase en un encuentro sexual o simplemente decir en una noche agradable, también habría también allí es decir, una satisfacción. Pero aquí hay hay algo más del lado del goce que del lado del deseo. Hay algo que es
defensivo contra esta dimensión del deseo que uno diría, bueno, por qué alguien habría de defenderse de eso? Bueno, eso sería una cuestión para ver en otra ocasión. Pero esto es una primera aproximación eh, dentro de lo que podría ser el largo, el extenso capítulo de la neurosis obsesiva.